Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase virtual para esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y estamos aquí para tener una clase virtual. El Señor nos dio una palabra cuando empezábamos en el ministerio y nos dijo, prepárenme a un ejército de personas para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra profética fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y esta es una escuela para formación ministerial. Contamos con 20 escuelas. Tenemos 3 escuelas proféticas, una escuela de reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela de guerra espiritual, una escuela pastoral y así sucesivamente. Hay 20 escuelas. Cada escuela dura un año y ahí se le dan clases en una plataforma, se le da una contraseña para que aprendas 3 clases. Cada clase es de 1 hora. Haces tus anotaciones en un cuaderno y luego a través de una llamada de WhatsApp entregas tus clases. Ahí es donde nosotros te entrenamos para que puedas ver cómo se ejerce su ministerio. Y también tenemos clases grupales. Las clases son los días martes, miércoles y jueves. Y en esta clase, al final de la clase, se da un código para poderte dar un libro o un manual que te va a servir para que puedas seguir aprendiendo sobre el ministerio que estás aprendiendo. Muy bien, mis amados, es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. ¿Sabe? La escuela no se cobra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Así que no cobramos absolutamente nada, porque la palabra de Dios no se vende. Ahora vamos a comenzar nuestra clase de hoy y hoy vamos a hablar del desarrollo del ministerio profético. Para esta, para esta clase vamos a pedirle a nuestro amado pastor José Luis García que nos va a, a, a dar esta clase. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando del desarrollo del ministerio del profeta. Para esto es muy importante que nosotros comprendamos varias cosas relacionadas al ministerio profético. Por eso, vamos a comenzar hablando de las dimensiones del campo profético. Hay 3 dimensiones básicas dentro del campo profético, que son el espíritu profético, que es dado por el Padre, el don de profecía, que es dado por el Espíritu Santo, y el oficio del profeta, que es constituido por nuestro Señor Jesús. Aquí vemos operando juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar hablando de cada uno de estos y qué es lo que significa cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el espíritu profético. Y para esto vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 al 10. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora mire, aquí nos habla de lo que es el espíritu profético y nos dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que el nivel más básico, fundamental del campo profético es el espíritu de la profecía y está directamente relacionado al testimonio de Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿dónde está el testimonio de Jesús? Lo encontramos en la escritura. Nosotros, si leemos en la escritura, vamos a encontrar que a lo largo de la Biblia nos habla del testimonio de Jesús.
Desde que comenzamos en Génesis, usted pueden ver en Génesis 3:15, usted mira esa primera profecía, ahí usted ve que eso es testimonio de Jesús. Porque cuando le dice que pondré enemistad entre ti y la serpiente y la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente, eso nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque luego dice que la simiente de la mujer magullará a la simiente de la serpiente en la cabeza y que la simiente de la serpiente le magullará en el calcañar. Eso nos está hablando de lo que pasó con nuestro Señor Jesús. La mordida en el calcañar tiene que ver con cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero cuando Él entregó su vida aquí en la tierra. Pero cuando le magullará la cabeza al enemigo, todavía no ha sucedido, pero lo podremos ver en el libro Apocalipsis, donde habla que al final de los 1000 años, el enemigo será tirado al agua de fuego y que será destruido. Entonces, quiere decir que nosotros desde ese momento, el inicio en Génesis, empezamos a ver el testimonio de Jesús. Luego usted mira un poco más adelante, usted mira cuando Dios habla con Abraham y le dice que de su simiente se bendecirían todas las naciones de la tierra. Y eso nos está hablando nuestro Señor Jesús, porque en Él somos bendecidos todos, de todas las naciones de la tierra. Luego usted mira, por ejemplo, cuando habla con David, que Dios le da una profecía a David y le dice que un hijo suyo se sentaría en el trono eternamente. Y al inicio pudiera parecer que está hablando de Salomón, pero no está hablando de Salomón, porque Salomón no se sentó en el trono eternamente. Salomón murió. Está hablando de nuestro Señor Jesús, porque viene del linaje de David. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él reina eternamente. Él es el que se sienta en el trono de David eternamente. Luego usted mira más adelante cuando habla Isaías, habla mucha profecía acerca de nuestro Señor Jesús. Los salmos, ahí también. Usted mira que a lo largo de la escritura usted va encontrando el testimonio de nuestro Señor Jesús. Luego usted mira en los evangelios que hablan del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y luego cuando Él al final, él muere en la cruz del Calvario, pero luego es resucitado. Y luego usted mira en Hechos, cuando la iglesia primitiva continúa el trabajo de predicar el evangelio. Y ellos a quien predican es a nuestro Señor Jesús. Usted mira las cartas donde Pablo da mucha revelación acerca de nuestro Señor Jesús. Y aquí en Apocalipsis, al final, aquí podemos ver que hay mucha revelación y se muestra a nuestro Señor Jesús nuevamente, como el Cordero inmolado, como el que es digno de abrir el libro y abrir los sellos. Entonces, a lo largo de la escritura nosotros encontramos el testimonio de Jesús. Y esto es muy importante, mis amados, que para que nosotros podamos tener el espíritu profético, es muy importante que estemos leyendo la escritura diariamente para que eso venga a estar en nuestro depósito. Esto es fundamental, mis amados, porque necesitamos tener eso en nuestro depósito. Por eso es que Dios le dijo al profeta Ezequiel, cómete el rollo. O sea, tenemos que comernos el rollo, tenemos que estarnos alimentando de las escrituras diariamente, de 10 a 15 capítulos diarios, para poder recibir ese espíritu de la profecía. Ahora, si nosotros recordamos cuando Pablo habla acerca de la armadura del cristiano y habla de que tenemos una batalla contra seres espirituales, una de las cosas que él dice es que la palabra es como la espada. Pero yo te pregunto, ¿qué quiere decir eso de que sea como una espada? ¿Quiere decir que agarramos la Biblia y agarramos a bibliazos al demonio? No, mis amados, significa que cuando nosotros nos comemos el rollo, cuando eso viene a estar en nuestro depósito, entonces ahí va a estar el espíritu de la profecía en nosotros. Y el momento necesario, el momento indicado, el Espíritu Santo nos hará recordar lo que leímos, nos hará recordar el texto en el momento que sea necesario para exhortar, para declarar una palabra, para edificar, para lo que sea necesario. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos leído, pero no nos va a poder recordar si no lo hemos leído primeramente. Entonces, qué importante que estemos leyendo y alimentándonos de la palabra diariamente. Entonces, eso es muy importante. Quiere decir que cuando yo me como el rollo, cuando yo leo la escritura diariamente y por medio del Espíritu Santo,
Vengo a tener revelación sobre la escritura. Y entonces cuando esa palabra sale de mi boca, es cuando funciona como una espada, ahí es cuando penetra. Y cuando lo hacemos con el entendimiento y la revelación del Espíritu Santo. Porque la palabra escrita es logos, es una palabra, pero cuando la palabra es revelada, cuando se vuelve palabra rema, ahí es cuando tiene poder. Y entonces activamos a través de proclamar la palabra de Dios. Entonces, qué importante. Entonces, el espíritu de la profecía está relacionado con la palabra escrita y tiene que ver con el testimonio de Jesús. Y entre más nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos conociendo más acerca de nuestro Señor Jesús. Y necesitamos conocer el carácter de Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir. Entonces será más fácil proclamar y declarar su palabra. Entonces, esa es la primera dimensión del campo profético, que es el espíritu de la profecía. Ahora vamos a ver la segunda dimensión. La segunda dimensión del campo profético es el don de profecía. Vamos a ver lo que dice primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 12 es cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? Es el Espíritu Santo y dice que Él los da a quien Él quiere. Entonces, los dones son sobrenaturales. Los dones nadie los puede ejercer si no es porque el Espíritu Santo se los ha dado. Y la manifestación de los dones es para provecho, para que el cuerpo pueda ser edificado. Mire qué importante, desde que recibimos el Espíritu Santo de Dios, lo recibimos completo. No lo recibimos parcial. Quiere decir que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos juntamente con Él la posibilidad de poder fluir en cada uno de los 9 dones. Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos entender de esto? El Espíritu Santo va a dar a cada uno según como Él quiere, pero lo hará dependiendo de la necesidad. Entonces si vemos que hay un momento donde hay un don que necesita ser manifestado, hay que en ese momento poder entrar en eso. Por ejemplo, si necesita que haya sanidad, empezar a declarar sanidad. Y entonces, aunque no sea uno de los dones que usted normalmente es como los principales que usted se mueve, el Espíritu Santo le puede permitir moverse en ese don. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos completo. Entonces, cada uno de los que ha recibido el Espíritu Santo tiene la posibilidad de fluir en cada uno de los dones. Pero ahora estamos hablando del don de profecía. El don de profecía se encuentra dentro de la categoría de los dones de expresión verbal. Los dones del Espíritu Santo son 9 y no vamos a hablar de todos ellos en esta enseñanza, pero el don de profecía se encuentra entre los dones de expresión verbal. Ahora, ¿qué es lo que significa el don de profecía? Cuando nos es dado el don de profecía, quiere decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder recordar textos bíblicos para usarlos en el momento necesario. Si recibimos este don, la palabra de Dios va a fluir en nuestra vida. Y es donde empezamos a poder fluir como maestros, porque cuando enseñas o cuando predicas, el Espíritu Santo te va a traer a memoria el texto que es necesario para que tú puedas utilizarlo, para que podamos recordar los textos bíblicos. Y el don de profecía puede venir para exhortar, para edificar, en el momento que sea necesario. Entonces, qué importante, el don de profecía, al igual que los otros dones, tiene que ser avivado. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Quiere decir que cuando nosotros recibimos
el Espíritu Santo, recibimos y podemos fluir. Tenemos que estar asegurándonos de que no se apague. Qué importante es eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Esto nos habla también de la importancia de no dejar que se apague. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Qué importante es esto. Dice que se use conforme a la medida de fe. El Señor nos puede estar dando un mensaje para la asamblea o para la congregación o para un hermano. Nos puede estar trayendo esa palabra. Pero si no tenemos fe en que Dios nos está hablando, no lo vamos a decir. Entonces, en la medida en que conocemos al Señor, que vamos conociendo cómo es Él, vamos a poder saber si es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Necesitamos tener la fe y el denuedo para poder hablarlo. La fe es determinante, mis amados. Por eso que es importante que nosotros vayamos desarrollando esa fe, que vayamos avivando esa fe y que vayamos pasando tiempo en la intimidad con Dios para conocer cómo es su carácter, cómo es Él. Y así vamos a poder saber cuando una palabra que viene de Dios o no viene de Dios. Esto es muy importante. Ahora bien, el que alguien fluya en el don de profecía no quiere decir que sea profeta. El oficio ministerial es desde el vientre y desde la eternidad. Y tenemos que entender que no todo el que fluye en el don de profecía, solo por eso significa que es profeta. Son dos cosas diferentes y vamos a verlo ahora en esta tercera dimensión del campo profético, que es el oficio del profeta. Que vamos a ver que el oficio del profeta, es el ministerio de ascensión que fue constituido por nuestro Señor Jesús. Usted mire en Efesios 4:11 cuando dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese habla de los ministerios de ascensión que constituyó nuestro Señor Jesús, entre los cuales figura el ministerio del profeta. Ahora, vamos a ver lo que dice primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 29. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Mire, entonces el apóstol Pablo hace énfasis en algo muy importante, de que a cada uno se nos ha dado una función diferente y no todos hacemos lo mismo. Es decir, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. En el cuerpo hay diversidad. Entonces, qué importante que comprendamos esto. Entonces no todos son profetas, pero sí pueden fluir en el espíritu profético o pueden fluir en el don de profecía. Pero no quiere decir que todos sean profetas, porque cada ministerio de oficio constituido por nuestro Señor Jesús en su nivel de resurrección tiene un don o una gracia ministerial que lo acompaña. Y esto es un llamado de parte que nos hace nuestro Señor Jesús. Y esto es muy importante, mis amados, que el ministerio lo importante es que tiene que haber sido llamado por nuestro Señor Jesús. Es decir, un ministro maduro nos puede confirmar el llamado, pero tenemos que tener la certeza de haber sido llamados por nuestro Señor Jesús. Ahora le voy a hablar un poco acerca del ministerio del profeta. El profeta es el ojo de Dios, el oído de Dios y la boca de Dios. El profeta se convierte en un confidente de Dios. Por eso en Amós dice que no hará nada Jehová el Señor sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Es decir, se vuelve un confidente de Dios. Pero para poderse volver ese confidente, tiene que desarrollar en la intimidad esa relación con Dios. El profeta tiene que tomar ese tiempo en la intimidad con Dios. No se puede concebir un profeta que no tenga una relación en la intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo Dios le va a hablar?
Entonces, qué importante que el profeta se tome ese tiempo para estar en la intimidad con Dios, para estar en comunión con el Espíritu Santo, para escuchar lo que Dios le está diciendo. Muchas veces uno puede decir, bueno, es que Dios no me está diciendo nada. Muchas veces lo que está pasando es que nosotros somos los que no estamos escuchando, que Dios sí nos está hablando, pero nosotros estamos distraídos con otras cosas y no nos estamos tomando el tiempo para escucharlo. Entonces, qué importante que el profeta se tome ese tiempo para estar en la intimidad con Dios y escuchar lo que Dios le quiere mostrar. El profeta, cuando comparte lo que Dios le dijo, tiene que ser un líder para que la gente lo siga y crea en la palabra. Este tiene que mostrar seguridad, tiene que mostrar identidad. Si no tiene identidad, tiene que pasar por un proceso de sanidad y restauración. Y esto es muy importante. Todo profeta tiene que pasar por un proceso de sanidad interior, un proceso de restauración. Porque una de las cosas que tiene el profeta es que el profeta es restaurador. Un profeta imparte de lo que él tiene. Y no va a poder restaurar a otros si él no es restaurado. No va a poder impartir identidad, no va a poder impartir eso si él no lo tiene. Entonces, qué importante que el profeta haya pasado por un proceso de sanidad. Ahora, si una persona tiene un llamado al oficio, se les ha revelado que él ha sido llamado como profeta. No quiere decir que empieza a funcionar de inmediato como profeta, sino que tiene que pasar por un proceso de formación. Miren, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Elías y Eliseo. Elías le tira el manto a Eliseo y entonces Eliseo entiende que ese es un llamado. ¿Quiere decir que en ese momento él empezó a funcionar como profeta? No, él primero estuvo ahí con Elías, estuvo siguiéndolo, sirviéndole. En ese momento él no le andaba profetizando a nadie, no estaba funcionando como profeta. Él estaba como el siervo de Elías, viajando a la par suya. Y estuvo así por 14 años, aprendiendo de Elías, con lo que siendo impartido mientras él andaba con su padre ministerial. Y después de esos 14 años, es que finalmente él recibe el manto y entonces él puede empezar su ministerio como profeta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hecho que hayamos sido llamados no quiere decir que ya estemos listos para trabajar como profeta, para ser enviados. Tenemos que pasar por ese proceso de formación. Y por eso es muy importante que tengamos un padre ministerial que nos forme. Hay muchos que no les gusta esta idea de tener un padre y dicen, no, yo solo con Dios estoy bien, no necesito de nadie, yo soy independiente. Mis amados, no existe cosa como un ministro independiente. Necesitamos de un padre ministerial que nos forme, que nos enseñe, que nos ayude a pasar por ese proceso para que seamos sanados, para que ya podamos llegar a la madurez. Todo eso es muy importante, mis amados. Entonces, es importante no saltarse las etapas, no anticiparse a los procesos, sino permitir que Dios complete el proceso en nosotros y que sea el tiempo determinado para funcionar con el oficio preparado. No nos precipitemos, tengamos la paciencia y dejémonos formar. Seamos humildes y aceptemos la corrección. Esto es algo muy importante, mis amados. Ahora, un profeta también necesita tener un claro fundamento de la palabra, porque todo lo que Dios revele tendrá que ser confirmado también con la palabra escrita. Por eso estábamos hablando lo importante que es que el profeta se coma el rollo, es decir, que esté leyendo la palabra diariamente, porque eso también es algo muy importante. El profeta también siempre va a provocar el fluir del río de vida para que rompan la adversidad o la oposición. Donde un profeta imparte, ahí se mira vida, se mira gozo, se mira paz. Eso es la marca de un verdadero profeta. Un profeta maduro siempre lleva la restauración. Y vamos a ver un poco más acerca de eso más adelante. Pero tenemos que entender que el profeta, su propósito es la restauración. Pero no puede restaurar a otros si él mismo no ha sido restaurado primero. El profeta puede traer dirección a una persona, a una comunidad o a una nación. El mensaje del profeta, dado con autoridad, tiene dos propósitos, que es destruir la obra del enemigo y establecer el reino de Dios. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 10, que es cuando Dios
le da a Jeremías su llamado, cuando lo llama como profeta. Y vamos a ver lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías cuál es el propósito. Y dice, para arrancar, para destruir, arruinar, derribar. Todo eso está hablando de destruir los planes del enemigo, de arrancar lo que no sirve. Y dice edificar y plantar, es decir, establecer el reino de Dios, edificar y fortalecer a los hermanos. Esto es el propósito del profeta. Mire qué importante. Ahora, estábamos hablando de las características que debe tener un profeta maduro, pero tenemos que entender que hay una diferencia entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué es? ¿Cómo podemos distinguir a un profeta verdadero de un profeta falso? Bueno, el profeta verdadero no producirá en las personas una dependencia de él. Tampoco sacará provecho de los demás. ¿Qué es lo que pasa? El profeta, su propósito es llevar los corazones a Dios, es decir, que dependan de Dios. Pero el profeta falso va a querer controlar a las personas, va a querer que dependan de él, que todos vengan donde él. Entonces, eso es muy importante comprender. También, qué importante, la diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos es que en el caso de los profetas verdaderos, el mensaje viene directamente de Dios y provoca que los corazones se inclinen más hacia el Señor. Miren lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mire qué tremendo. Decían que un gran profeta se había levantado, pero mire el resultado que eso tuvo. Dice que glorificaban a Dios. Dicen, Dios ha visitado a su pueblo. Ese es el propósito de un verdadero profeta. Él hace que los corazones se vuelvan a Dios. Y esa es la principal característica que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso. Porque el profeta falso, la palabra que da, lleva a las personas en otra dirección, hace que se alejen de Dios. Pero el profeta verdadero hace que los corazones se acerquen más a Dios, que las personas dependan más de Dios, que alaben a Dios. Eso es lo que hace un profeta verdadero. Mire qué importante. Un profeta verdadero convierte logos en rema y edifica a otros con la palabra. Desarrolla una pasión por la presencia de Dios y por la obra de Dios, por la palabra de Dios, por su nación y las naciones. Y es impregnado del corazón del Padre. Quiere decir que su corazón es como el corazón del Padre, que el propósito es restaurar. Un profeta verdadero tiene la capacidad de Dios de abrir los cielos y tiene autoridad para poder ejecutar los juicios de Dios. Pero por esto el profeta tiene que estar alineado a la justicia de Dios. Un profeta verdadero entiende el poder de la palabra, lo que hace responsable, lo que lo hace responsable de lo que sale de su boca. Otra característica del profeta verdadero es que trae orden, que lleva que todo se alinee al orden divino. Y esto también tiene que ver con el orden que Dios ha puesto, de que respeten a sus autoridades, de que se sometan. Eso es muy importante, porque un profeta falso provoca rebelión a la autoridad. Un profeta falso desvía al pueblo de la palabra y hace que se quieran rebelar contra su autoridad. Cuando eso ocurre, ahí no estaba la marca de un verdadero profeta, porque el profeta verdadero lleva restauración. Mire que al final de Malaquías, la palabra que dice que vendrá otra vez el espíritu de Elías y dice, y provocará que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y los padres, el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Quiere decir que hay una restauración, que hay una unidad, no rebelión, no separación, no división. Entonces, eso es otra característica que diferencia al profeta verdadero del profeta falso. Para ser un profeta verdadero, es necesario haber sido constituido por nuestro Señor Jesús. Eso es muy importante.
Un profeta verdadero tiene que haber sido llamado por nuestro Señor Jesús. El profeta verdadero es muy importante que lo comprendamos, que su propósito es la restauración. Ahora, yo le hago una pregunta. Que la profecía si un profeta da una profecía y esa profecía no se cumple, ¿quiere decir eso que es un profeta falso? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en el caso de Jonás. Jonás lo vamos a ver en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice que Jonás recibió palabra de Jehová y predicó, y dice que era una prédica sencilla de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Jonás capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire, qué tremendo es esto. Ahora yo le quiero preguntar, ¿se cumplió la palabra que dijo Jonás? Porque la profecía era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se cumplió eso? No, no se cumplió. Nínive no fue destruida en 40 días. ¿Pero quiere decir eso que Jonás no fuera un profeta genuino? Claro que no. Jonás sí era un profeta genuino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que lo importante no es si la profecía se cumple, sino el resultado que tiene esa palabra. Mire lo que le pasó a Nínive. Dice que ellos se arrepintieron de su mal proceder. Dice que se cubrieron de cilicio. Todo eso era una manera de mostrar su arrepentimiento por su mal proceder. Y entonces, al ellos convertirse de su mal camino, dice que Dios decidió no destruir a Nínive. ¿Qué quiere decir eso? Hubo restauración. Esa palabra hizo que los corazones de Nínive se volvieran a Dios. Entonces, aunque la profecía no se cumplió, pero el resultado estuvo ahí. La restauración, hacer que los corazones se vuelvan a Dios. Entonces, el efecto fue el de un profeta verdadero. Entonces, qué importante entender que lo que hace que un profeta sea verdadero no es el cumplimiento de su profecía, sino la manifestación del Dios verdadero que vive y se manifiesta a través de él. Siempre su mensaje va a mover los corazones de las personas a que se vuelvan al Padre. Su mensaje va a dejar marcas de restauración por donde quiera que pase. Esa es la marca de un verdadero profeta. Que su mensaje deje restauración, que haga que los corazones de las personas se vuelvan a Dios. Un profeta verdadero no busca que las personas dependan de él. Un verdadero profeta busca que las personas dependan de Dios, porque ese es su propósito. Entonces, qué importante entender lo que es un verdadero profeta. Pero para poder traer esa restauración, para poder tener ese corazón alineado al corazón de Dios, el profeta tiene que haber pasado por ese proceso de sanidad en su vida.
de sanidad y restauración en su alma, para que su corazón esté alineado al corazón de Dios y su deseo sea el mismo de Dios. Dios no quiere destruir a nadie. Por eso el profeta es llamado a restaurar y no a condenar. Porque ¿qué es lo que pasa si el profeta no ha sido procesado en su carácter? Si tiene heridas de rechazo o quiere validación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dar la palabra y va a estar deseando que se cumpla, que aunque se pierdan las personas, pero él quiere que se cumpla. Porque dice, para que vean que soy profeta. Pero ese no es el propósito. El propósito de Dios es la restauración. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, qué importante para que podamos comprender cuáles son las marcas y el carácter de un verdadero profeta. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante que aprendamos acerca del ministerio profético, sobre cuáles son las dimensiones del campo profético, cuáles son las marcas de un verdadero profeta? ¿Por qué es tan importante? Porque Dios está levantando profetas en este tiempo, porque Él quiere que su iglesia sea profética, que se mueva en lo profético. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios quiere para la iglesia, una iglesia profética. La iglesia profética está sostenida por dos fuertes columnas, que es la intercesión y la adoración. Y estas dos columnas es importante que todos en la congregación estén participando en ellas, tanto en la intercesión como en la adoración. Es responsabilidad de todo creyente. Qué importante. Ahora, ¿qué esperamos de los miembros de una iglesia profética? La iglesia profética no se reúne a ver si Dios responde. La iglesia profética se reúne con la seguridad de que Dios ya respondió. La iglesia profética no vive de promesas, sino del cumplimiento de ellas. La iglesia profética es libre, sabe que existe, sabe que está viva, sabe cuál es su papel, cuál es su autoridad y sabe para dónde va. La iglesia profética es una comunidad profética. La comunidad profética tiene presencia genuina de Dios. Por eso, como Elías puede decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso es tan importante que se levante el ministerio profético, porque los profetas son los responsables de impartir a la congregación para que se pueda mover en lo profético, para que puedan ser vasos proféticos. Porque aún las personas que no son profetas, cuando hay un profeta que está impartiendo, que está extendiendo su manto, esas personas pueden fluir en lo profético y pueden ser vasos proféticos. Dios habla a través de la iglesia profética a las naciones y a las familias. La iglesia profética habla al corazón, la mente y el espíritu de las personas. La iglesia profética es la opción para recibir el reino en una ciudad y en una nación. Una iglesia profética no solo tiene presencia, sino que también tiene influencia. Mire qué importante, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted mira en la mayoría de los países latinoamericanos, usted mira mira las estadísticas, 50-60% de las personas son cristianos, pero muchas veces no se está viendo el resultado. Todavía se ve crisis, todavía se ve violencia, se ven tantas cosas que nos quiere decir que la iglesia, a pesar de que está presente, no está teniendo influencia. Y por eso es tan importante que se levante la iglesia profética, porque así va a tener influencia y va a poder impactar ciudades y naciones. La iglesia profética es decidida, es determinada, como lo fue Daniel. La iglesia profética no habla desde el presente, sino que habla desde la eternidad. Tiene el mismo tono de Dios. Es el mensaje y el testimonio. La iglesia profética conoce los tiempos de Dios. Tiene revelación de qué es lo que Dios está trayendo para su ciudad, lo que está trayendo para su nación. Una iglesia profética siempre insta al pueblo a que declare la palabra. Sabe que el término profeta en hebreo es naví, y naví nos habla de proclamar, de declarar. O sea, la naturaleza profética es de proclamar, de declarar la palabra. Y esto es muy importante, y por eso cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la escuela profética,
Enseñamos la manera en que se ora, la manera profética, donde el profeta, la manera en que ora es declarando la palabra. Que lo que hace es declarar sanidad. Yo declaro sanidad en tu vida, que eres sano en el nombre poderoso de Jesús. Porque la oración que hacen muchas personas es diferente. Empiezan a orar y dicen, Señor, por favor, sana a esta persona, por favor, libera a esta persona. Pero la manera que enseñamos es diferente. Enseñamos a declarar la palabra. Yo declaro que tú eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿dónde tenemos el modelo? ¿De dónde sacamos esta declaración? Usted miren los evangelios, por cuántas personas oró nuestro Señor Jesús. Usted va a ver que no oró por ninguno, él declaraba la palabra, él le decía, sé sano. Entonces, él declaraba la palabra y entonces las personas eran sanas. Entonces seguimos ese mismo modelo, porque él nos ha dado la autoridad para poder declarar sanidad, poder declarar liberación. Y esta es una manera muy diferente de hacer las cosas, pero es la manera en que lo hace la iglesia profética. Porque la iglesia profética tiene esta naturaleza de proclamar, de declarar la palabra. La iglesia profética conoce la autoridad que se le ha dado y puede utilizarla para declarar la palabra. Y si lo hacemos con un corazón correcto, Dios se va a manifestar. Dios va a respaldarlo. Una iglesia profética sabe y conoce que la revelación es necesaria para poder dirigirse. Una iglesia profética no va a hacer las cosas porque le pareció hacerlo así o porque vio al otro hacerla y la van a hacer así. No, la iglesia profética hace las cosas por revelación del Espíritu Santo. Una iglesia profética sabe interceptar las artimañas del enemigo porque Dios le revela. Recibe revelación de cuáles son las artimañas del enemigo para poderlas interceptar. Cuando alguien entra a una iglesia profética, bajo ese manto puede comenzar a profetizar, porque hay un manto en ese lugar. Y entonces puede fluir bajo esa unción profética. Toda iglesia necesita ser ministrada por siervos que funcionen en cada uno de los 5 ministerios. Porque esto le permite tener una alimentación espiritual balanceada, un alimento completo. Tiene que ser ministrado por cada uno de los 5 ministerios. La ausencia del ministerio profético en una congregación puede traer problemas como la proliferación del espíritu religioso. ¿Sabe usted que de los 5 ministerios el profético es el que más se opone a la religiosidad? Porque la religiosidad lo que hace es que impide, restringe el fluir del espíritu. Y el ministerio profético trae esa frescura, ese fluir del espíritu. Es el que más se opone al espíritu religioso. Entonces, cuando en una congregación local no hay un fluir profético, no hay profetas que estén cubriendo con ese manto profético, impartiendo de lo profético, entonces eso puede dar lugar a que se manifieste un espíritu de religiosidad en esa congregación. Cuando en una congregación no fluye el ministerio profético, pueden pasar diferentes cosas. La congregación no tiene visión clara, por lo que se limita a solo seguir lo que otros hacen, porque no tienen una visión clara. El profeta puede recibir los planes de Dios, la visión de Dios, y traerla para que puedan tener una visión clara. También cuando no fluye el ministerio profético en una congregación, las ovejas no tienen una dieta balanceada y se desnutren espiritualmente. O sea, qué importante es que no descuidemos el fluir profético en la iglesia. El destino de la iglesia es el desarrollar un ministerio profético, tanto para manifestarse dentro de la misma iglesia como al mundo que está en tinieblas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. Mis amados, hemos sido llamados para profetizar sobre pueblos, sobre naciones. Ese es el propósito de la iglesia profética. Traer una palabra de bendición, proclamar las verdades de Dios. Miren lo que dice Salmos 96, versículo 3.
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ese es el propósito de la iglesia profética, el ser anunciadores de las virtudes de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Cristo debe levantarse con una voz determinante. No podemos permitir que los patrones del mundo, el materialismo, la corrupción, dirijan a nuestros pueblos. La iglesia tiene que tomar su posición para poder hacer la diferencia. La iglesia debe ser una comunidad profética en medio de la ciudad, a través de los tiempos, para ser una luz que alumbra en medio de las tinieblas. Una voz que trae bendición y que anule todo decreto de muerte y toda maldición que sale de la boca de los impíos. Nuestra misión como iglesia profética es proclamar vida, proclamar bendición, proclamar salvación, proclamar las verdades de Dios. El hombre natural tiende a reaccionar negativamente, con murmuración, con crítica, con queja, pero el hombre espiritual, la manera en que reacciona, es bendiciendo, intercediendo delante de Dios, proclamando lo que no es como si fuera, proclamando las verdades de Dios, lo que Dios ya ha declarado, que sí y es amén. Solo falta declararlo, proclamarlo, para traer eso desde lo espiritual, desde la verdad de Dios, a que se manifieste en la realidad. Entonces, qué importante, mis amados. Por eso es tan importante que se levante el ministerio profético en la iglesia, para que puedan traer este fluir profético en la iglesia. Estamos más que convencidos que conforme a la palabra de Dios, que Dios puede tornar la maldición en bendición. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Mire qué tremendo. Esto es lo que pasa. Dios puede tornar la maldición en bendición y traer un cambio a las circunstancias. Aun cuando nosotros no nos demos cuenta que alguien nos esté maldiciendo, el amor de Dios es suficiente para poder anular el mal y convertirlo en bien y cambiar las circunstancias adversas en bendiciones. Por eso no nos debemos quejar, no debemos criticar, no debemos murmurar, sino que tenemos que proclamar las verdades de Dios, proclamar bendición. Y va a pasar como le pasó al pueblo de Israel, que dice que hubo alguien, un enemigo de Israel, que contrató a Balaam para que maldijera a Israel, pero Dios no le permitió maldecir a Israel y le tornó la maldición en bendición. Mire qué tremendo. Entonces tenemos que entender que el propósito del profeta es traer bendición y no condenación. Aún los discípulos de Jesús tuvieron que aprender esto, que el propósito del profeta es bendecir. Miren lo que pasa en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 56. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesús nos habla acerca de cuál debe ser nuestra naturaleza como iglesia profética. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire, mis amados, qué importante. Jacobo y Juan se enojaron cuando no los quisieron recibir y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos como Elías, que caiga fuego sobre ellos y los consuma? Y Jesús lo que les dice: ustedes no saben de qué espíritu son.
Porque yo no he venido a condenar, a perder las almas. Yo he venido para salvarlas. Y esa es la misma misión que Él nos da a nosotros como iglesia. Que no condenemos, que no estemos maldiciendo. Él no quiere que nadie se pierda. Él lo que quiere es bendecir, que cada uno se pueda salvar. Entonces, en el concepto del profeta del nuevo pacto, tenemos que entender que el profeta mayor, que es Jesús, se levanta dentro de nosotros como poderoso gigante, lleno de misericordia y de verdad. Y esa debe ser la naturaleza del profeta. Por eso el profeta debe ser procesado en su carácter para que pueda tener un corazón como el de nuestro Señor Jesús. El perdón debe ser parte importante del carácter del profeta. Porque si el profeta anda con rencor, con resentimiento, va a querer actuar como hicieron los discípulos, de maldecir. Pero ese no es el propósito del profeta. El propósito es bendecir. El propósito es que ninguno se pierda. Así que mis amados, qué importante es que se levante el ministerio profético en la iglesia, para que pueda impartirle a la iglesia, para que se pueda desarrollar, pueda levantarse como una iglesia profética, para poder bendecir a las naciones, de proclamar y llamar las cosas que no son como si lo fueran. Hay autoridad en la boca de un profeta para bendecir o para maldecir, pero debemos escoger bendecir. Porque Jesús vino para restaurar, Él vino para rescatar, para recuperar lo que se había perdido. Dios puede tornar la maldición en bendición. Entonces, de la misma manera, el profeta de Dios tiene autoridad para tornar la maldición en bendición y tomar ventaja para usar el reino de Dios, lo que el hombre ha diseñado para los reinos terrenales. El profeta puede restaurar las cosas para que vuelvan a su propósito original, para alinearlas al orden de Dios. Entonces, qué importante que cuidemos qué es lo que sale de nuestra boca. Hay autoridad en la palabra, así que cuidemos qué es lo que sale de nuestra boca. Que no salga queja, que no salga murmuración, que no salga crítica, que lo que salga de nuestra boca sea bendición, sea una palabra de vida, de restauración. Que lo que salga de nuestra boca sea adoración para Dios. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Así que necesitamos que se levante un ministerio profético, que proclame palabra de libertad, que produzca liberación y no condenación. Predicadores que hablen de parte de Dios para mostrar su misericordia y enseñar sobre su gracia salvadora y restauradora. Que traiga esa palabra de vida, de bendición. Que no sea una palabra de condenación, de esos que dicen, es que si usted no recibe a Cristo, se va al infierno. Ese no es el propósito de lo que hablemos. Que la palabra que nosotros demos sea una palabra de esperanza, una palabra de vida. Que traigamos esa palabra que el mundo necesita. Dice que la creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos. El mundo, más que nunca, está en una situación de crisis terrible y las personas necesitan una palabra de esperanza, una palabra de vida. Y es nuestra responsabilidad como iglesia profética ser los que les demos esa palabra de bendición, esa palabra de esperanza, esa palabra de vida. Así que qué importante, mis amados. Yo espero que esta enseñanza haya sido de provecho para sus vidas, para que podamos comprender la naturaleza del ministerio profético, cuáles son las dimensiones del campo profético, cuáles son verdaderamente las características de un verdadero profético, de un verdadero profeta, y cuál es el propósito del ministerio profético en este tiempo. Yo los bendigo. Buenas noches, mis amados. Buenas noches y gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. La verdad que ha sido de mucho provecho para nosotros. Ahora yo quisiera tomarme un momento para agradecer a los hermanos que nos están ayudando a mantener siempre activo esta plataforma para que podamos seguir enseñando. Y esta noche queremos agradecer a Alin Hernández de Mazatlán, México, y a
a Celia Torres Palomino de Perú, que ellos nos enviaron sus ofrendas para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo y queremos agradecerles porque han sembrado en tierra fértil. Ahora, mis amados, quiero hacerles un regalo para que usted pueda seguir estudiando. Mire, queremos darle este manual, que es el manual profético número 2, y este lo puede obtener con este código 363272 y enviarlo al número de WhatsApp que está abajo más 505-8691-4973. Tienes que tomarle una foto a esta imagen y enviar la foto al número de WhatsApp donde te llegó la invitación. Y nosotros te enviaremos una copia digital del manual para que lo puedas estudiar. Este manual tiene más de 10 capítulos de la escuela profética. Eso te va a ayudar a que tú puedas entender más sobre el ministerio profético. Y acuérdese, tiene que enviarlo inmediatamente que termine la clase. Si lo envía para mañana en la mañana, ya perdió su manual. Tiene que hacerlo hoy en la noche. Y tampoco se permite andar enviando el código a nadie, por favor. Esto es un regalo para las personas que asistieron a la clase en vivo. ¿Verdad? Así que muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer una pausa porque hay alguna persona que tenga alguna pregunta. Por favor, levanta tu mano y nos indicas tu nombre y de qué parte del mundo nos comunicas para poderte dar la palabra y así, si tienen alguna pregunta, sea de la enseñanza o de cualquier otra cosa, lo pueden hacer. Por favor, levante su mano, nos dice su nombre, de qué parte del mundo se conecta y vamos a contestar sus preguntas. Bien, tenemos a Julieta. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Aló, sí, muy buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas Fíjese que noches, solo mi niña. ¿Desde dónde nos llama? de Guatemala, de Guatemala. Muy bien. Fíjese que Dígame. solo tengo una pregunta o una duda. Fíjese que de hace ya varios meses aquí en mi casa, bueno, donde se pongan los alimentos, por decirle, salen muchas hormigas. Fíjese, pero ya tengo ya varios meses, pues, de que se ve eso, pues, de las hormigas no se puede dejar algún alimento, por decirle, porque rapidito vienen y se junta el montón de hormigas. Fíjese Puede que ser un ataque del enemigo. Mira, te voy a aconsejar. El día jueves manda un mensaje al número de WhatsApp solicitando la oración limpieza de territorio. ajá, Entonces vas a hacer esa oración, es un modelo, ¿verdad? No es para repetirla, es un modelo. ujú, Entonces ujú. tú limpia tu casa y cuando vayas pasando, tus manos en los dinteles de la puerta y declara que la sangre de Cristo cubre tu puerta y que ningún espíritu inmundo podrá penetrar para hacerte daño. Que esa es una casa consagrada al Señor Jesús y que ahí hay un altar de adoración con una llama perpetua para el Señor, que en ese lugar reina y gobierna nuestro Señor Jesucristo y que nada te podrá tocar. Entonces, con esa oración vas a consagrar y a limpiar tu casa. Esa oración hazla continuamente. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo barres en tu casa? Barro, mi casa. Sí. Fíjese que ahorita son 2 veces por semana. Bueno, Que me- imagínate, y no has limpiado tu casa espiritualmente. Lo hacemos en lo natural, pero no lo hacemos en lo espiritual. La oración es para que tú puedas hacer una limpieza en lo espiritual. bueno. Ujú, está ¿Ok? bien, pastor. Pero con aceite, ¿verdad? Con Así aceite es, lo. lo puedes hacer con aceite si quieres, mi niña. Va. Muchas gracias, pastor. Entonces yo Bueno, le mando el mensaje el que el jueves. Señor le bendiga, mi niña. Bendiciones. Muy bien. Ahora vamos a darle el micrófono a Rodrigo Girón. Buenas noches, apóstol.
Eh, los saludo desde Guatemala también. Este, yo tengo una duda. Es que usted me ha dicho que le escriba a su número, pero no me dejan ingresar. Entonces yo veo la programación suya con mi esposo, Amner Girón, ¿va? Entonces, cuando es mi teléfono, no deja el día jueves mandarle mensaje a usted para que, bueno, aquel día usted me decía que necesito liberación apostólica o profética y no logro, no sé qué ha pasado con el número o con usted o conmigo. Bueno, mi niña, mande, allí donde manda el código de su libro, les llegan los libros, ¿vea? Sí, a mi esposo, sí Ah, le pues, llega. pues ahí mismo escriba y ahí nosotros le vamos a contestar. Sí, solo que él el día jueves, como él, bueno, él todos los días se va a las 6 de la mañana, entonces no logro escribirle en el día, Oh, está bien, porque él niña, no está está bien. conmigo. Sí, Bueno, no sé inténtalo a cómo la hacer. tarde cuando ya llegue su esposo de trabajar. Vaya apóstol, Dios le bendiga, Bueno, muchas gracias. bendiciones, bendiciones, buenas Gracias. noches. Que el Señor te bendiga, mi niña. Ahora vamos a darle el micrófono a Mercedes Miranda. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, buenas noches, apóstol, que Dios me lo bendiga. Apóstol, mire, una consulta. Y si en una iglesia recién se está iniciando, usted dice que es necesario que en una iglesia también esté, ¿no? Un profeta. Y esa es mi pregunta, ¿cómo haríamos si solamente hay un pastor y un maestro? ¿Y cómo reconocer a un verdadero profeta, dado que en estos tiempos se han levantado falsos profetas? ¿Y cuál sería la característica o una característica principal o para nosotros poder reconocer a un verdadero profeta? Bueno, Muchas un gracias. verdadero profeta, mi niña, tiene que tener por lo menos dos de los tres dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Tiene que tener por lo menos dos de esos tres dones. Y usted lo va a reconocer. El profeta es diferente del pastor. Ahora, si no hay un profeta en la congregación, pueden pedir a alguien que les dé cobertura para que estén bajo una unción profética y aprender sobre lo profético para que ustedes mismos puedan ser vasos proféticos y así puede haber unción. El Espíritu Santo nos marca a todos y el Espíritu Santo nos permite recibir revelación de parte de Dios. Recuerde, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Contesta eso su pregunta, mi niña? Amén, apóstol. Sí, sí, apóstol. Muchas gracias. Muy bien entendido. Que Dios me lo bendiga. Ok, bendiciones, mi niña. Ahora vamos a darle, hay aquí un nombre que dice Moni. Moni, ¿puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstoles. Saluda Mónica desde acá de Ecuador. Buenas Mucho noches. gusto, mi niña. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Ya, tengo tres dudas, amado apóstol. La primera hablaba el pastor acerca de que cuando uno pues tiene ese llamado profético, uno no puede estar quejándose, ni criticando, ni murmurando. Bueno, como yo antes de ser cristiana, yo vengo de una familia donde el pan de cada día era eso. Y el momento de ingresar a los caminos del Señor, pues no es tan fácil como hacer ese cambio, pues de la noche a la mañana es un proceso. Ahora la cuestión aquí, reconocer la falta y pedir perdón, ¿sería suficiente para romper esas ataduras o No, esa mi falta niña, delante del Señor? ¿O qué hay hay que que hacer? hacer un cambio en la mente. Mira, déjate voy a explicar por qué dijo el pastor eso. Porque lo Ya. que tú dices atrae al mundo espiritual, sean Ujú. ángeles o demonios. Si estás hablando, digamos, quejándote o haciendo cosas negativas, atrae los demonios y los demonios empiezan a ayudarte a poner las cosas de cabeza. Pero si tú Así estás es. hablando gratitud, hablando amor, justicia, todo lo que es el fruto del espíritu, atraes ángeles y ellos te están cuidando. Entonces,
La boca atrae a espíritus del mundo el mundo espiritual y estos te hacen. Es lo que mucha gente, digamos, en el mundo le llaman la ley de la atracción. Tú Así atraes es. lo que dices y la boca puede haber vida o puede haber muerte. Entonces, según lo que tú estés hablando, eso es lo que atraes a tu vida. Amén, gloria a Dios, sí lo he corroborado. Entonces, bueno, sería solo cambiar la forma de pensar y hablar en este Exacto, caso. renovar la mente para tener la mente de Cristo. Amén. Muchas gracias, apóstol. Mi segunda duda sería la siguiente. Por ejemplo, yo desde que me cambié de casa, ya va a ser un año, en este lugar por lo general siempre venían enjambres como de moscas, ¿no? Y más o menos yo ya tenía esa revelación acerca del espíritu de Belcebú, que el Señor lo reprenda, que el Señor me venía revelando. Y a medida de todo ese tiempo mi salud se ha venido deteriorando, bueno, llorando, haciendo intercesión, guerra espiritual, ungiendo mi casa como que ha mermado. Pero de vez en cuando, siempre a una misma hora viene una mosca o dos y mi salud comienza a deteriorarse, pero hasta el punto donde muchas de las veces he tenido que recurrir a emergencias porque me falta inclusive, o sea, siento que me voy a morir prácticamente en pocas palabras, que no debería decirlo eso, pero así es el estado que le puedo describir donde me siento así. ¿Qué puedo hacer, apóstol, Una ahí en eso? liberación ¿Cuál sería? profética, mi niña. Puede ser que alguno de Amén. tus antepasados tuvieron un pacto con las tinieblas y dejaron una Sí, puerta abierta. Dice Éxodo 25, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, un amén. bisabuelo, un tatarabuelo que tuvo un pacto con la tiniebla y te deja atada, mi niña. Entonces, eso le da derecho al enemigo de venirte a tocar porque Jesús Mm, dijo, y nada podrá tocarlos, pero ese pacto te dejó atada, entonces tenemos que romper eso. Escríbeme el día jueves en la mañana y pide amén, una pastor. entrevista conmigo. Entonces, ahí en la Amén. entrevista me dices que tú quieres liberación. Nosotros te vamos a enviar unos videos para que tú aprendas qué tan profundo es la liberación y para que aprendas cómo se hace, porque Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, primero te enseñamos y después hacemos la liberación. Amén, amado apóstol. Así lo haré. Sí, de hecho, yo vengo de familia de brujos, de santeros, de Ah, hechiceros. pues eso es. Y sí, y mi abuelo nos había marcado a nosotros como por parte del enemigo que quería que nosotros siguiéramos el linaje de él. Entonces a mí sí me ha tocado guerrearla duro, durísimo por Así es, esa mi parte niña, de pero las póngale cosas que habrá fin, hecho. póngale un hasta aquí. Amén, Él no tiene autoridad sobre tu vida. Tú le entregaste tu vida al Señor y Él no la puede amén. venir a tocar. Así que hagamos una liberación. Amén. Gloria a Dios. Tercera duda, amado apóstol, disculpe que me extienda un poquito. Tengo esta duda, por ejemplo, en la iglesia que yo me he venido congregando desde que soy cristiana, por lo general no creen en la liberación, no creen en el don de profecía. No sé yo cómo, es más, cuando uno pasa este tipo de cosas que yo le estoy comentando, ellos no creen, a veces la ponen a uno como fanática, como que está imaginando, como que es producto de la imaginación. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo cambiarme de iglesia? ¿Es recomendable seguir Sí, pues orando sí por este? puedes cambiarte de congregación, pero lo más importante, mi niña, es que recibas el alimento espiritual que tú necesitas. Yo lo que te Así es. recomendaría es que entraras a la escuela, que te formaras, que aprendieras realmente lo que es eso y así después pudieras enseñárselo a otros. Amén. En ese camino me ha tenido el Señor porque esas, o sea, yo voy roto por ciudades, pero voy en la misma cadena de la iglesia y en cada iglesia que voy el Señor me dice, te saco de ahí, te cambio porque no te creen, pero no es que no te creen a ti, sino que no me creen a mí. Y ya voy en varias de esas sucursales donde el Señor me dice eso, que es la falta de fe y que Él no puede obrar ni siquiera en la liberación porque es que no le creen a papá por medio de lo que Él me manda a decir. Entonces ya me he sentido como un Entonces, poco. prepárate para que levantes una congregación apostólica profética donde sí haya eso. Gloria a Dios, amado apóstol. Y para ingresar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ingresar? Si tal vez Mándame un no me dan mensaje el permiso. día jueves y yo te mando la información para cómo calificar para entrar a la escuela. Y ya no habría problema si es que, por ejemplo, mi pastor, como no cree en eso, ellos no me darían permiso en este caso para ingresar porque ellos no Bueno, mi creen en niña, eso. hay una pausa ahí donde nosotros pedimos autorización de tu pastor, pero Ya, lo podemos hablar personalmente. Haz una mm, cita para el día jueves y ahí vamos a platicarlo. ya,
Listo, amado apóstol, muchísimas gracias. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente a usted, a su familia y todo su ministerio. Bendiciones. Muchas Bendiciones, gracias. niña, bendiciones. Que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a ver a Javier Juárez. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, muy buenas noches, querido apóstol. Los saluda Javier de la Nación de Argentina. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. Bendecido, prosperado, con salud y en victoria. Buenísimo. Gracias a Dios por su vida, por su familia. Y yo no lo quiero hacerlo muy largo, ¿no? Bueno, resulta de que una pastora me impartió un don de sanidad y de milagros. Yo lo vi operar en el momento cuando ella me lo impartió. Decía que el Señor le decía a ella que me lo imparta. Bueno, yo lo vi en el momento, lo operé en el momento, pero después he orado por mi madre y no ha pasado nada, y también he orado por mí y tampoco, entonces ya como que no sé cómo voy a hacer con eso, no tengo la Bueno, mi dirección de niño, cómo hacerlo. déjame corregirte primero. Los dones no los puede dar nadie más que el Espíritu Santo. Ajá, Lo sí, único sí, que puede dar los dones es el Espíritu Santo. Y a Jesús le dijeron los apóstoles, ¿y nosotros por qué no lo pudimos hacer? Y él le dijo por incredulidad. Solo que tienes que trabajar es en tu fe, mi niño. Tienes que trabajar en tu fe y declarar correctamente lo que quieres hacer. Practica. Ora por la gente que se permita, que te permita orar. Y ora y ahí se van a ir manifestando. Y tienes que tener fe. Ahora Jesús amén, dijo, la única manera de tratar esto es por medio de ayuno y oración, pero es la incredulidad lo que vas a tratar. Así que si quieres, eh, escríbeme el jueves, escríbeme el jueves y cuando estemos hablando, pregúntame cómo puedes acercarte al Espíritu Santo. Y yo te voy a mandar unas enseñanzas y te voy a dar unas instrucciones, qué es lo que vas a hacer para que te sometas al Espíritu Santo y que Él te llene para que puedas hacerlo, usar tus dones. amén, amén, apóstol, gracias por esa dirección, y una más y ya lo dejo. Una vez que uno hace la escuela profética, ¿no? Con usted, el Espíritu Santo en algún momento le va a decir a usted, que es el líder, el profeta que está a cargo del ungimiento del profeta, ¿puede ser que sea así? Sí, o sea que cuando terminamos la escuela profética, nosotros tenemos que ungirte. Amén, amén, Porque eso era. esa es la última etapa, ese es como cuando llegas al Jordán. Así ahí entró Jesús como Sí. Jesús de Nazaret y salió como Jesucristo el Mesías. O sea, cuando te ungen, Él es enviado. Amén, 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 querido apóstol. Entonces el jueves le voy a estar escribiendo. Dios me lo bendiga mucho y muchas gracias por su tiempo y Dios lo llene de bendiciones a usted y a su familia. Bendiciones, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a Janet Calderón. ¿Y cómo es esto? Amén. No se oye. Buenas noches. Oye, apagó el micrófono. Vuelve a encenderlo. Ah, Ajá. ah, ¿Desde dónde buenas me noches, Dios le llama? bendiga, apóstol. De Colombia, Ok, ¿cuál es su Antioquia. pregunta, mi niña? Apóstol, tengo una preguntita, me aclare esto, no entiendo. Yo niño, con niños, una niña bonita, unos niños, sueño mucho con niños. Y en la vida acá real ya, no sé, yo siento que los niños me persiguen mucho, me miran mucho, como que yo estoy pasando en una moto y va pasando un niño y me queda mirando, unos me dicen adiós, otros se ríen, los bebés, no sé. Bueno, cuando miras niños en el sueño, son ministerio. Es un Y acá en la ministerio. vida así, Cuando lo real miras en así, uno sueño, es lo un miran. ministerio. Cuando lo miras en lo natural, es tu gracia, mi niña. El Señor dice que Él ha puesto de su gloria sobre ti. Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo la he puesto en ellos. Los niños perciben eso. A los niños y gente mayor, porque a veces yo voy pasando y siento que me miran, yo a veces digo que tengo, que llevo, ajá, Es la que, gracia del ajá. Señor. Te vas a dar Ah, cuenta, ya, mira, mira, ok. te vas a dar cuenta, pruébalo así. Vas a una tienda que está vacía, que no hay nadie, y tú llegas y al Sí. ratito antes de que te vayas está lleno eso. Ah, ok, gloria a Es la Dios. gracia de Dios que te ha puesto en ti.
Ah, ya entendí yo. Esa era la pregunta, apóstol. Dios le bendiga, Dios le guarde, le siga multiplicando el 1%. Bendiciones. Bueno, mi niña, que el Señor te guarde y te cuide. Ahora vamos a darle a Nélida Zárate. Nélida, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. Hola, bendiciones, apóstol. Bendiciones, mi niña. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Bendiciones, ¿se me escucha? Casi no te oigo. ¿Puedes hablar más fuerte? O Bendiciones, acércate apóstol. al teléfono. Bendiciones. Hola, bendiciones. Bendiciones, mi niña. Casi no te escucho. Habla. ¿Ahí se escucha, apóstol? ¿Perdón? Ahí me saco los auriculares, apóstol. No te escucho. Hola, Hola, ahora sí, ahora sí. apóstol. Me gustaría poder entrar a la escuela profética. Ok, Soy pastora lo que y tienes que hacer es enviarme un mensaje el día jueves por la mañana temprano. Me dices, por favor, necesito saber cómo entrar a la escuela y te mandamos la información por WhatsApp. amén. Y me gustaría poder tener una charla de lo que me está pasando ministerialmente. Ok, entonces pide una entrevista conmigo y yo te voy a llamar el jueves por la mañana. Amén. Ok, Gracias, apóstol. bueno, para servirte, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle a Yader. Yader, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, apóstol, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? De Colombia, del Caribe. Ok, dime, ¿cuál es su pregunta? Apóstol, una pregunta, pues hace mucho tiempo he venido sirviéndole al Señor en diversas formas y maneras en que Él me ha llevado. Fui ungido hace como más o menos como 3 años o 4 años como en el ministerio profético, el cual estoy ejerciendo. Pero quiero saber algo porque Dios me está hablando de abrir la tercera obra acá, como ministerio propio ya, más no ministerio de pronto de otra denominación. Mi pregunta es, ¿para hacerlo necesito nuevamente ser ungido nuevamente? Mi O niño, ¿quién es su padre ministerial? mi padre ministerial era el apóstol Luis Pedroso en ese entonces. Estábamos en Barranquilla, yo estaba militando en el ministerio Casa Apostólica y Profética, que precedía a él. Yo ¿Y estaba qué como pasó con ese misionero. apóstol? ¿Se murió o qué? No, él todavía está activo, pero como yo vivo acá en otra ciudad. Eso no importa. Mi madre ministerial está en otro país, pero ellos nunca dejan de ser tus padres. Ah, ok. Es que mira, la paternidad es alguien que te va a ayudar toda la vida. Entonces, tú tienes que saber que el padre ministerial recibe la descodificación del ADN espiritual. Él te va a descodificar el ADN. Él te va a decir qué tipo de profeta eres y qué tipo de alcance vas a tener. El padre espiritual no se cambia, aunque te cambies de denominación, él no cambia. Amén. Yo le hice esa pregunta porque con él fue que recibí la credencial de evangelista, la credencial pastoral y a la última hora fue la credencial profética, en el cual estoy operando actualmente, llevando la palabra del Señor y llevando las revelaciones que Dios nos ha dado. Entonces yo tenía esa duda como que, ¿cómo hago? Sí, mi niño, es que el padre ministerial es el que te aconseja, pero yo te voy a decir algo. Él te formó en lo profético, te enseñó todo lo que es lo profético. No, lo que pasa es que él Entonces no tenía, puede ser tu padre ministerial. o sea, él me formó en lo que es carácter, en lo No, que es, pero en tu ministerio.
El padre ministerial tiene que formarte, enseñarte paso a paso cómo ejercer tu ministerio, porque si no es un padre espiritual, no un padre ministerial. El padre espiritual es el que te trae a Cristo y te enseña qué hacer en Cristo, pero el padre ministerial te enseña cómo ejercer el ministerio. Deberías de tratar de entrar a la escuela profética, mi niño, para que aprendas. Ahí vas a aprender las cosas que hace un profeta. Y dependiendo de qué tipo de profeta eres, eso es lo que el Señor te va a mandar, abrir una congregación o un ministerio. Ah, ok. No, apóstol, yo le he preguntado, yo le he mandado como 5 mensajes a usted, pero desafortunadamente, pues ahora último no pude enviárselo en la mañana como usted me lo dijo, sino en la tarde y no fue posible hacer nada. Pero sí me gustaría, pues, seguir militando. Tengo claro de que soy un profeta guerrero porque a eso me llamó Dios, a la liberación, a la restauración. Ese es el pan diario todos los días, desbaratar todas las artimañas, brujerías, todo ese cuento y por eso son muy atacados todos los días. Aquí uno no se puede acostar sin orar porque ya que le dan a uno en la cabeza de una. Sí, Y ese es así el también, trabajo de todos los profetas, mi niño. La única diferencia es el nivel de influencia que tiene el territorio. Si eres un profeta de congregación, un profeta de ciudad, un profeta de nación o un profeta de las naciones. Dependiendo de ese grado de nivel, es lo que vas a ejercer. Pero puedes enviarme un mensaje y pide una entrevista y yo te atiendo, mi niño. bueno, está bien, apóstol. Mi esposo y yo estamos en esto. Los dos nos apoyamos mutuamente. No sé si pues, ella también pueda mandar el mensaje Sí, y ella hablamos. también puede mandar el mensaje, solo que en la escuela se entran por separado, cada quien con su teléfono. Ah, ok, bueno, listo. Pues. Bueno, ¿Ok? muchas gracias por Bueno, para aclarar. servirte, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Amando González de México. ¿Puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol, que el Eterno me le bendiga desde Zacapu, Michoacán, México. Este, Bienvenido, mi tengo una, niño. tengo una pregunta, apóstol. Hay una cita bíblica en Mateo 9:17. Dice, ni echen vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. ¿Ahí qué vienen siendo los odres, apóstol, y cómo puede uno Nosotros, renovarlos? nosotros somos los odres. Y el vino nuevo es la fluidez, la frescura del espíritu, lo profético. Por ejemplo, si tú agarras a una persona que es muy tradicional y que no entiende lo profético y le metes lo profético, se revienta. El odre Oh, viejo, cuando le metes el vino nuevo, se revienta y no soporta. Porque cuando viene, mira, el pueblo de Dios ha venido renovándose. En, amén. en, en 1906, allá en California, se manifestó el Espíritu Santo. Después de eso, más Amén. adelante, ya se hablaba en lenguas, más allá en los años 60 ya se empezó a interceder, se intercedía en lenguas, después se vino reconociendo lo que es la guerra espiritual, después se vino reconociendo a los profetas, a los apóstoles, y así fue llegando a la luz. Ahora ya está ya se ha avanzado mucho, pero cuando hay mentes que tienen estructura, nosotros le llamamos fortalezas, el vino nuevo no entra. Amén. No rompe, no le permite estar y se rompe, la mente no alcanza a tenerlo. Por eso que tenemos que tener la frescura del Espíritu Santo. O sea, hay dos cosas, mira. El apóstol viene y trae lo que es la doctrina, ¿verdad? El Amén. apóstol recibe de Dios y trae la doctrina. Y el profeta trae la frescura de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ahí se necesitan los dos ministerios para que aquello funcione bien. Porque si un apóstol no tiene lo profético, se vuelve rígido, se vuelve religioso, ¿verdad? Que Amén. son Sí. normas, leyes y todo eso. Mientras que lo profético es más, hay más libertad.
¿verdad? Hay más creatividad y hay más revelación. Entonces se necesitan los dos. El vino nuevo es la frescura de la revelación del Espíritu, pero si Amén. lo echas en un odre viejo, se revienta. Ok, entonces ahí tenemos que estar orando para que el Espíritu Santo nos renueve esos odres, ¿verdad? Apóstol? Exacto, que renueve nuestra mente como la mente de Cristo, para que podamos Amén. recibir la revelación del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, esa sería mi pregunta, apóstol. Muchísimas gracias. Que el Bueno, Eterno para le guarde y le servirte, mi bendiga. niño, aquí te esperamos. Que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a ver a Arelisca Benítez. Buenas noches, apóstol. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? De Estados Unidos. Ok, mi niña, dígame, ¿cuál es su pregunta? Bueno, pues que yo tengo la siguiente situación. Dios me da una palabra, pero bueno, yo espero ¿no? A cuando hay un tiempo poder decirlo, ¿no? Cuando el pastor termine de predicar o algo de eso. A veces me lo van a llegar a la iglesia. Y cuando vengo a ver el oído, empiezo a decir una parte en la que él está Mi ministrando la niña, congregación. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién es Sí. su padre ministerial? Bueno, es un padre ministerial, bueno, no, está en Cuba, porque yo vine de Cuba hace como 3 años. Ok, ¿y él te está instruyendo? No, no me están diciendo, yo Entonces no estaba es en el su padre ministerio. ministerial. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Escúchame. Elías y Eliseo trabajaron juntos por 12 años. ¿Tú sabes a cuántas personas le dio palabra a Eliseo? No. En esos 12 años a nadie, porque es hasta que llegas a la madurez ministerial es cuando puedes empezar a dar palabra. Eliseo nunca dio palabra hasta que llegó a ser ungido como profeta. Entonces nosotros podemos tener el llamado y Dios te habla porque eres su confidente, pero no es porque Él quiera. Mira, la Biblia dice en Jeremías, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, ¿qué es lo precioso? Es Cristo en ti. Lo vil es tu carne, lo vil es tu cuerpo. Entonces, hasta que nosotros hayamos madurado y matemos al yo, hasta que llegamos a un nivel de madurez, nos convertimos en la boca de Dios. ¿Me comprendes? Por eso te preguntaba quién es su padre ministerial, porque no has llegado al nivel donde ya puedes decir, oh sí, para poder dar una palabra tienes que conocer el contexto, el qué de Dios, el cómo de Dios, el cuándo de Dios y el por qué de Dios. Eso ya te va, cuando tú conozcas ese contexto, entonces sí ya puedes dar palabra. No. No, porque yo en Cuba estaba en el ministerio profético con ella, lo que pasa es que vine para acá y me comunico con ella así por teléfono también. Sí, Voy a pero estar asistir en el allá. ministerio profético es que el Dios se haga un llamado, pero ejercer es como un doctor. Va a decir que un doctor que va en el primer año de doctorado puede ir a hacer una operación. No puede, ¿verdad? Tiene que haberse graduado. Igual un profeta tiene que haber aprendido y llegar a la madurez, haber sido ungido y enviado. Hasta entonces ya vas a tener la madurez. Y eso lo determina su padre ministerial. Por ¿Sabe? eso es de que en muchos lugares cometen muchos errores, porque llegan personas que no han madurado y están dando palabra, y a veces eso causa más daño de beneficio en la iglesia. Deberías de apuntarte a la escuela de formación ministerial, mi niña. El día jueves pide información y nosotros te la brindamos. Yo me apunté y estuve hace ya como
me todo coronavirus, estuve, antes de empezar así más o menos, estuve hasta la clase de 33, 34 más o menos, pero lo tuve que dejar porque eso me complicó eso. Ah, bueno, entiendo, mi niña. Pero hay que seguirse formando, Está ¿ok? bien. Bueno, Bueno, gracias, cuídate mis mucho, bendiciones. que pases muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a ver Rosa María Dávila. ¿Puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol. Buenas noches desde la Ciudad de México. Buenas noches, mi niña. ¿Cuál es su pregunta? Por favor, ¿podría poner nuevamente el código? Gracias. Claro que sí, mi niña, ya se lo pongo. Ahí está. Muchas gracias, amado. Bendiciones. Bueno, bendiciones, mi niña, que el Señor te guarde y te cuide. Ahora tenemos a Diana Cruz. ¿Puedes activar tu micrófono? Diana Cruz, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hablo de Ciudad Madero, Tamaulipas, acá en México. Ok. Este, tengo una, pues, duda, es que quiero saber qué ministerio tengo. Mi esposo y yo queremos saber qué ministerio tenemos, porque, hemos visto, estábamos en una iglesia donde no había nada de crecimiento y estuvimos orando, por mucho tiempo y el Señor nos llevó a otra iglesia. Sabemos que el Señor quiere un crecimiento, pero queremos saber qué ministerio tenemos él y yo. Bueno, mi niña, envíame un mensaje el día jueves y pide una entrevista conmigo. Y yo voy a apartar un tiempo para hablar contigo para ver qué me revela el Espíritu. Ah, ok. Sí, ¿Ok? sí, Bueno, sí, Dios los bendiga. el día jueves temprano, por favor, ¿sí? Ah, sí, ok. Gracias. Dios lo Bueno, bendiga. bendiciones. Ahora vamos a darle el micrófono a Edward Soriano. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, muy buenas noches. Me escucha. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? De Honduras, Apóstol. Ok. Mire, Apóstol, yo tengo una duda y es acerca del ministerio también profético. A Ujú. veces, pues yo me pasa bastante que es, de la vez pasada se lo había comentado, es acerca cuando está la atmósfera de adoración, ¿verdad? Que recibo palabra, pero a veces no recibo. Pero sin embargo, yo dentro de mí hay algo que me impulsa a querer hablar y tal vez estoy hablando en lengua y me impulsa a querer decir cosas dentro de mí sin necesidad de que yo haya escuchado algo, sino que es un impulso dentro de mí. Que quiero decir las cosas y si yo hablo, yo sé que voy a decir. Entonces yo lo que quiero es cómo puedo yo discernir si también eso es el don profético también. Bueno, mi niño, todos podemos tener impulsos, pero es importante que entendamos que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. El profeta no suelta palabra a menos que sepa el qué de Dios, el cómo de Dios, el dónde de Dios y el por qué de Dios. Tienes que saber el contexto antes de poder soltar palabra, porque te da deseo de soltar la palabra porque Dios te la da, pero debemos de preguntarle a Él que si está bien que demos palabra, porque hay palabras que no son para decir, hay palabras que son para orar, para interceder, y de esa manera es que Dios nos la da, pero nosotros tenemos que saber el contexto de la palabra. No solamente es recibirla y darla, tenemos que saber qué es el contexto, cuál es el propósito de Dios al dar esa palabra. Sí, entiendo, muchísimas gracias. También escuché un comentario que hizo una hermana acerca de unos niños que la perseguían, algo así. Lo que quiero comentar que yo he tenido sueños acerca de niños y he tenido sueños que hay niños que están muriéndose y yo voy y soplo sobre ellos y resucitan. Una vez
yo estando así, de repente se me vino en mi mente que esos niños eran los dones, y que como que los dones era como que se estaban como que muriendo, por decir así, y tenían que avivarse. Entonces eso fue lo que yo me vino a mi mente. Entonces no sé si sería como una interpretación, podría decir. Sí, mi niño, lo que pasa es que tú lo viste en un sueño, a ella le pasa en lo natural. Por eso que es diferente la interpretación. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase y estuvimos con ustedes. Yo le doy gracias al Señor por sus vidas. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Excelente enseñanza esta mañana. Buenas Dios noches. le bendiga, Gracias, apóstol. apóstol. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones. apóstol, desde Colombia. para todos. Amén. Bendiciones. Apóstol, que el Bendiciones Eterno para lo todos guarde mis en el nombre de hermanos. Jesús de Nazaret. Dios les guarde, amados Amén. hermanos. Amado Pastor José Luis, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buen descanso Bendiciones, para apóstol, todos. bendiciones para todos. Feliz